Hoy día vamos a estar conversando con María Paz Franzani, ella es subgerente de inclusión de Jumbo, y está siempre acompañándonos Laura Zúñiga, que está en términos de facilitar la interpretación, ¿cierto?, de esta conversación. María Paz, ¿cómo estás? Hola Evelyn, bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno que hayas aceptado esta invitación. María Paz, volviendo un poco a nuestra conversación, estábamos nosotros recién saludándonos y un poco contextualizando a la gente que se está sumando en el por qué nosotros decidimos en este primer conversatorio dirigido directamente a las empresas y dirigido a recopilar algunas experiencias de inclusión, por qué los decidimos invitar a ustedes. Por una parte, claro, está la buena disposición que siempre Jumbo ha tenido con nosotros para poder conversar, para poder trabajar en temáticas de inclusión, pero principalmente, como yo te contaba en la invitación, está el hecho de que ustedes partieron hace mucho tiempo haciendo procesos de inclusión y comprometiéndose de algún modo con la inclusión. Entonces sería interesante que partamos por el principio, en el fondo. Ahí les cuento un poquito. Nosotros tenemos un área formal de diversidad e inclusión desde abril del 2017. Ya. Sin embargo, bueno, anterior a la ley, pero si bien esta área se forma en 2017, el trabajo en diversidad e inclusión en Jumbo no nace con nosotros, viene muy anterior, ¿ya? De hecho, lo descubrimos cuando empezamos a hacer un catastro para ver cuánta gente con discapacidad teníamos, y ahí empezamos a darnos cuenta que las cifras eran bastante mayores a lo que nosotros siquiera imaginábamos. Ya. Y cuando empezamos a buscar, en el fondo, a ir preguntando local por local, que básicamente nosotros, es para que también las otras empresas tengan una idea, nosotros tenemos locales en todo Chile, hoy día tenemos 55, bueno, todo Chile prácticamente, y tenemos jefes de recursos humanos que son con los que nosotros nos vamos contactando, y ellos nos fueron ayudando a levantar esta información. Y al principio nos costaba un poco, primero, poder identificar qué se entendía por discapacidad. Era un tema también, El concepto. claro, O sea, porque aquí era un hay que partir por el principio, principio. principio, porque finalmente era un tema delicado de preguntar. Porque hoy día, al menos con la ley, uno tiene algo como si la persona tiene credencial de discapacidad o no, o si tiene pensión de invalidez. Pero cuando nosotros partimos del catastro, eso todavía no estaba ni definido, por lo tanto había que ser súper cuidadoso en la manera de preguntar. Y nos fuimos dando cuenta que existía un número importante de gente que ya trabajaba con nosotros. De hecho, fue una sorpresa encontrar que teníamos distintos tipos de discapacidad. Incluso trabajaban personas con discapacidad que nosotros creíamos que no teníamos. Entonces, imagínate el grado de desconocimiento que existía hasta ese minuto, a nivel como de orden más que nada, porque obviamente los locales sí sabían. Teníamos personas ciegas, personas sordas, y que de hecho cuando, yo siempre lo cuento como una anécdota, cuando nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con prevención de riesgo, ellos nos decían, no, aquí no puede trabajar, por ejemplo, personas ciegas o personas sordas, porque ellos no lo pueden hacer. Y yo les decía, ¿cómo que no? Si tenemos una persona que ya está trabajando 15 años con nosotros. ¿Okay? Y eso nos ayudó muchísimo a también visibilizar de que la discapacidad que ya existía en nuestros locales, y que era una manera también de mostrar que habían sido casos de éxito. ¿Te fijáis? Entonces así fuimos también tomando esas buenas ideas, buenas prácticas, esas buenas experiencias, para mostrar de que efectivamente no era algo imposible y que sí se podía hacer en otros locales también. O sea, es interesante porque, claro, tú dices que el 2017, y claro, yo recuerdo que nuestras primeras conversaciones partieron por ahí por el 2016, a finales del 2016 probablemente. Sí. Y, y claro, en el fondo eran como casos de éxito sin quererlo, un poco, porque no había una intención por hacer esas inclusiones, pero se descubrió en el fondo esto, pues que no era tan difícil como la gente pensaba, que la gente con discapacidad sí podía estar incluida y no
Se salió un poco del mito de la persona que requiere muchos apoyos, probablemente. Justamente, yo creo que no, como que hubo gente que fue como visionaria en ese sentido, o no sé si se atrevió a hacer cosas que nunca fueron hasta cuando ya el área intenciona en el fondo este tema. Ujú. eh, Se hizo por como la iniciativa de gente puntual de los locales, ¿te fijáis? Y Ya, así tuvimos locales donde había varias personas con discapacidad, que el mismo hecho de haber incorporado una, después hacía que esto como que en el fondo generara conciencia en el resto de que era súper útil y valioso para el trabajo que se requería y que no había ni una diferencia. Y bueno, y también nosotros tenemos también una historia, nosotros llevamos muchos años y mucha de la gente que está con nosotros lleva mucho tiempo trabajando. Hay gente que tiene, no sé, más de 45 años trabajando con nosotros. Y por lo tanto, en algunos casos, durante su proceso de trabajar en la empresa, se fue produciendo algún tipo de discapacidad, no a razón del trabajo, sino que porque durante la historia los de su vida. años, lo que sea. ¿Mm? Y ellos nos fueron quedando con nosotros igual y también ellos fueron dando como ejemplo de que esto, haciendo como ciertos ajustes que en su minuto fueron súper eh, eh, hechos como artesanalmente, digo yo, porque los hacían cada uno en su local. Fuimos mirando esas buenas experiencias. Yo siento que es súper importante, ya sea internamente o externamente, mirar experiencias que sirvan para visibilizar, para mostrar que sí se puede. Ujú. Y en el fondo, claro, se fue aprendiendo de los apoyos que la misma gente se la rebuscaba un poco para poder cumplir con su trabajo al Es que principio. nosotros creo que el principal aprendizaje de eso, de conversar y preguntar, es que muchas veces las respuestas no las tenemos nosotros aquí centralmente o como un comité de expertos, sino que muy por Mm. el contrario, todas las respuestas, el 99% de las veces, como digo yo, uno no es un iluminado, lo tiene la misma gente con discapacidad que te dice cómo hacer el ajuste o te da sugerencias, porque quién mejor que ellos saben cómo podemos ajustar para que el trabajo funcione bien, o la misma gente que ya trabajaba con ellos que saben cómo hacerlo. Entonces, hoy día nosotros, a pesar de que ya ha pasado tiempo y todos seguimos ocupando la misma metodología que para nosotros es súper exitosa, que finalmente preguntar, o algo que puede sonar súper simple, súper obvio de repente, pero para nosotros es como la manera de hacerlo es preguntarle a los usuarios, preguntarle a la gente que trabaja, a los compañeros de trabajo, cuáles son las mejores adecuaciones, herramientas, qué cosas tenemos que mejorar, porque ellos son los que nos dan la respuesta. Claro, Si bien claro que sí. existen lineamientos centrales, finalmente como la estrategia la fijamos con ellos. Perfecto. Estamos conversando con María Paz Franzani, la experiencia de inclusión que ha tenido Jumbo. Ella es gerente de inclusión en Jumbo y como nos contabas un poco, en esto como en el particular, ¿cierto? En el caso a caso, ha resultado bastante interesante el poder preguntarle a la misma gente, pero ustedes cuando se constituyen como área de inclusión, ya llevaban un ratito fijándose en la importancia de la inclusión. ¿Cuáles fueron las primeras como metas de ustedes como área? Bueno, la primera meta fue saber primero cuánta gente eh, tenía discapacidad y que fuera como primero demostrable, para saber en qué estábamos definiendo y cuántas personas finalmente había. Ya. Pues lo segundo fue eh, que nosotros establecimos que esto iba a ser un trabajo como de un cambio cultural y no de una meta de porcentajes, ¿ya? Si bien es importante para nosotros tener un registro de los porcentajes porque nos permite ir observando si no hay nada de lo que no se mida que finalmente uno no avanza si no sabe cuánto, tiene que fijarse una meta, ¿cierto? Pero la definición como interna fue, vamos a seguir trabajando esto como se ha hecho hasta ahora, que es un poco el respeto también de la cultura interna que existía, ¿ya? Nosotros teníamos una cultura fuerte, por ejemplo, en temas de contratación de adultos mayores, y tomamos también un poco de esa experiencia para esto, ¿ya? Y, y después fue ir principalmente, y ahí el trabajo con usted fue central,
primero capacitando, entregando información a la gente desde las cabezas, los líderes de la organización, a toda la gente que trabaja en recursos humanos, y después fuimos ampliando esto cada vez más hacia las distintas áreas de la organización. Eso es súper importante porque la gente y nosotros mismos nos complicamos de cómo se dice. Claro. Uno como que hasta le da vergüenza preguntar, bueno, ¿cómo se tiene que decir? Es súper válido también, hasta qué cosas es prioritario hacer y qué cosas podemos ir dejando para después, porque también siento que en la primera parte nos abrumó un poco esto como de tenemos que hacer tanto, eh, y creo que también un aprendizaje de eso es ir de a pedacitos. Nosotros usamos un término interno que como nuestro logo, un elefante, decimos que el elefante da aparte, porque si no es demasiado grande. Entonces, también estos temas también es importante ir tomándolos como con calma, priorizando, por supuesto, aquello que es central, pero no tratando de hacer todo en 2 días, porque eso es imposible. Sí, es imposible. A ratos tú hablas más o menos rápido, entonces a veces no te escucho tan bien. Pero por si acaso, para que si puedes. Pero en general sí, me quedo con la idea central, que la entiendo. Hay un trabajo ahí como decías tú, de educar a la gente, de perderle el miedo un poco a hablar del tema. Es un proceso, como dices, de cambio cultural, que igual es largo. Es largo. Ahora tienen la gracia de haber partido sin presiones externas, de haberse solo presionado ustedes internamente con su motivación por hacer inclusión. Sí, es igual, ¿verdad? No, sí, cuéntame. Nos ayudó, creo yo, el hecho de no estar presionados por el tiempo. Pero yo digo, era una ayuda por un lado, pero también a veces cuando no hay presión tampoco hay apuro, ¿me entiendes? Por hacer Sí, nada. de Entonces, repente no se alinea toda la institución, dices tú, por ejemplo. claro, porque cuando por último tienes algo que tienes que cumplir, esto genera por último, el que no lo hace por convicción lo tendrá que hacer porque viene la fecha límite. Pero sí, pero nos ayudó esto de tomar, como te decía, esta experiencia anterior, lo que habíamos trabajado en adultos mayores, que ya era algo diferente en inclusión, y el ir visibilizando nuevamente cómo las buenas experiencias, eh, eso yo creo que fue una de las cosas que más nos ayudó, porque finalmente cuando solo esto se define desde recursos humanos, por ejemplo, o desde un área de diversidad e inclusión, o desde, no sé, desde el que lo defina, Desarrollo, sí. pero se ve también como una obligación. En cambio, o como una sugerencia, una recomendación. Pero lo que nosotros hicimos fue tomar las experiencias de líderes, por ejemplo, que habían trabajado con personas con discapacidad, que fueron sumándose a esto y ellos fueron contando cuál había sido la experiencia, o de compañeros de trabajo. Y después también, a medida que fue avanzando, había gente que al principio era bien reacia y fíjate que con el tiempo y con la experiencia me fue dando cuenta de que en realidad esto era una oportunidad de encontrar gente calificada, trabajadora, que hacía bien su trabajo, y ellos mismos, que al principio eran los que no nos ayudaban tanto, se transformaron después en nuestros principales promotores, porque mostrar también cómo alguien puede cambiar su mirada, su visión de las cosas, siento que convence incluso aún más Sí, al que cuesta convencer, pues el más perfecto. absolutamente. En esos que cuesta convencer, yo recuerdo, pero perfecto, en muchas experiencias, a los prevencionistas. Y me acuerdo que ustedes hicieron una capacitación interesante ahí de todas las jefaturas de recursos humanos y sumaron a los prevencionistas, que en el fondo es algo interesante porque si bien son, yo podría decir que detractores naturales al principio, ¿cierto? Mm. Muestran muchos de los posibles puntos en los que puede fallar la inclusión.
Ellos se transformaron en el caso nuestro como nuestros principales detractores al aliado fundamental hoy día. Yo siempre lo Claro que cuento sí. y se lo digo a Oscar, que es nuestro jefe de prevención de riesgo. Al principio nos decían a todo que no se puede, nada se Sí. podía, todo era peligroso. Y lo que hicimos fue justamente capacitarlo, acompañados de ustedes, demostrar que no todo es riesgoso, que el riesgo a veces es igual que para una persona que no tiene discapacidad, porque también existe ese paradigma que como que no, es que se puede cortar. Y yo decía, bueno, pero yo también me puedo cortar, ¿te fijas? Sí. Y ahí vamos y fuimos capacitándolos a ellos, los incorporamos en los procesos y yo siento que hubo un cambio que no me preguntes cuándo fue, pero en un minuto se transformó, pero así como de ser los que nos atornillaban para el otro lado, a ser los que nos ayudaban y los que nos hacían, mostraban, como dices tú, puntos que nosotros ni siquiera habíamos visto, pero desde el lado constructivo, ya no desde el no se puede, sino que cómo lo ¿Cómo arreglamos, lo arreglamos? cómo lo Exacto, solucionamos. exacto. Es que en el fondo trabajando juntos se pueden lograr suplir esas posibles riesgos que en el fondo ellos están entrenados, por así decirlo, para detectar, y en el fondo también tienen que ser considerados en los procesos de inclusión, claramente. Quería invitarle a todos que están escuchándonos a poder hacer a través del chat a lo mejor algunas preguntas en función de la conversación que vaya surgiendo, y ahí nos van a llegar a nosotros por interno y yo te las voy a hacer, tú no te preocupes de nada, María Paz. ¿Ya? Entonces, claro, hicieron algunos avances, como decías tú, primero contabilizando un poco a la gente, después capacitando a las jefaturas de recursos humanos, a la gente de prevención de riesgo. Con el camino más pavimentado, ¿qué otras misiones se fueron poniendo? Ir cambiando ya procesos internos. Por ejemplo, ya ahora bueno, hoy día ya la gente tiene información, perfecto. Ahora tenemos que, por ejemplo, cambiar todos nuestros protocolos de prevención de riesgo, nuestros sistemas de evaluaciones de desempeño. eh, los hicimos inclusivos, es decir, que sea aplicable para todas las personas, que todos lo puedan entender, que tengan un lenguaje simple. Eh, lo que nos favoreció no solo en términos de personas con discapacidad, y eso es lo que también me gustaría recalcar, sino que facilita el proceso para todos y todas. Fue lo que nos reportaron de vuelta. Uh -huh. Eh, hemos ido. Que es la idea de alguna forma de tomar acciones inclusivas, pues no solamente pensar en la gente con discapacidad, sino pensar Exacto. más amplio. Hemos ido también ahora en nuestros planes que tenemos ya listos, haciendo encuestas, preguntando a las propias personas con discapacidad que nos muestren qué cosas podemos ir tomando o modificando. Uh -huh. Y también hemos incorporado como fuerte una campaña de comunicaciones internas, que la tenemos desde el año pasado, en entregar información, mostrar testimonios, eh, desarrollamos un curso de capacitación y learning para mostrar, cambiamos nuestro proceso también de formación, en el que todo el proceso de formación y learning antes era mirado solo sin esta visión de personas en situación de discapacidad, por lo tanto, por ejemplo, no había subtítulos o el audio no está considerado en todo cuando había subtítulos. Hoy día en nuestras áreas de formación a mí me sorprenden de lo preocupados que están de que estas cosas estén incorporadas, de que las letras sean grandes, como les decía ahí, quizás puede ayudar a una persona que tenga dificultad en la visión, pero también ayuda a nuestros adultos mayores y también nos ayuda a nosotros, porque a veces las letras eran para leerlas con lupa, entonces terminás Claro, se cansado. facilita el acceso en general. Sí, esas son las cosas como que me recuerdo ahora que hemos ido como sumando. También para nosotros ha sido como meta mostrar a otras empresas la posibilidad o sea, la experiencia nuestra como una manera también de facilitar para otros. Creemos que es como un poco egoísta guardar la experiencia para uno solo y como una meta como más allá de las metas internas de nuestra empresa es
contar o facilitar para que otros puedan preguntarnos, y así hemos ido haciendo reuniones con otras empresas, con, no sé, con Antofagasta Minerals, etcétera, para mostrarles qué es lo que hemos hecho, para que ellos también puedan tomar lo que les sirve, ¿no? Y es impresionante como de repente otras empresas lo piden como algún insumo en el fondo, como que necesito hablar con alguien que ya lleve más camino recorrido, porque organiza un poco, parece, en el fondo, el cómo voy a proceder. Es que nosotros fue súper importante contar con un apoyo, en este caso fue el apoyo de ustedes, de alguien experto a quien consultar, porque uno tiene que tomar en esto una posición súper humilde, porque no sabemos todo, porque no tenemos todas las respuestas, porque es importante contar con alguien más a quien preguntar, y porque yo soy una convencida de que cuando uno pregunta a los otros, una frase que siempre decía mi mamá: ¿para qué vamos a inventar la pólvora si a otro ya la inventó? Nos vamos a demorar más, Claro. podemos ir a buscar información, y por último, lo que yo siempre digo, ve qué te sirve, qué de eso puedes tomar, y lo acomodas o lo adaptas de acuerdo a la cultura de tu empresa, pero tómalo, pues toma lo que te sirve, y te permite ahorrar tiempo, ahorrar errores, porque nosotros hemos cometido errores, y eso también es importante que lo sepan. O sea, esto no ha sido un camino solamente de puras flores, sino que también nos hemos equivocado. Y eso es importante también mostrarle a otros. Es que esta historia linda es el ¿Sí o no, resumen Flor? de hartos años. Ujú. Claro, hay harto ahí avanzado. Y en el fondo, la última vez que nosotros hablamos, como con detalles, como que nos contaban ustedes en el fondo de los avances generales, era como mediados del año pasado, donde también nos acompañaron en una instancia similar a esta, solo que presencial. Sí. Y me contabas que en el fondo, claro, han habido distintos factores en los que ha generado un freno en los avances. ¿Cómo están hoy día en la inclusión? Hoy yo creo que siento que con esta situación, sobre todo que nosotros como supermercados seguimos funcionando, se puso a prueba en el fondo también nuestro cambio cultural. En situaciones de crisis donde uno ve qué tan verdad son los discursos que tiene para la interna, y especialmente en Jumbo hemos visto con gusto que esto no fue tema. Todas las personas que hoy día tienen alguna situación de discapacidad están trabajando en nuestros locales, salvo algunas definiciones internas que hicimos, que son todos nuestros adultos mayores, mayores de 60 años, a lo largo de Chile, y todas las personas con enfermedades crónicas, bueno, como medida de resguardo, fueron enviados a sus casas con el pago de su sueldo, sin peligro, por supuesto. Y lo bueno es que ahí no sé, como que no conversamos si es que tenía discapacidad o no tenía discapacidad para ver si se iba para su casa, sino que tenía alguna enfermedad crónica. Y en este caso, claro, efectivamente algunas personas con discapacidad que tenían alguna enfermedad crónica que el coronavirus podía poner en riesgo, tuvimos que tomar esa medida de resguardo. Y en algunos otros casos también se nos complicaron las cosas, porque, por ejemplo, en casos súper puntuales, sí, y eso también mostrar que personas que en el fondo estaban acostumbradas a hacer un tipo de trabajo y seguían una rutina, ¿ya? Uh-huh. Entonces hay áreas que cerraron, como por ejemplo el Rincón Jumbo, y ahí teníamos gente que estaba acostumbrada a hacer eso y solo eso, ¿ya? Uh-huh. Y ahí, claro, efectivamente tuvimos una complejidad porque con estos tiempos tampoco, y con lo apretado de las dotaciones, se nos complicó el tema uno de poder cambiar o reasignarle otro puesto de trabajo con el seguimiento que corresponde, que nosotros tenemos como definido, que es el análisis de puesto de trabajo, el acompañamiento, el asignar un tutor, el hacer seguimiento a eso. Está interesante eso que comentas, porque una de las preguntas, estaba leyendo y las preguntas que nos llegaron, está orientada a eso, a los tiempos de selección. Si ustedes tienen muy diferenciados los tiempos de selección de las personas con discapacidad respecto del resto, o cómo lo están haciendo ahí. En general, no, me han preguntado varias veces, yo te diría que varía muy poco, y es principalmente porque el único paso adicional es el análisis de puesto de trabajo.
que lo hacemos como por definición. Nosotros trabajamos con el modelo de empleo con apoyo que ahí aprendimos de usted, para... Mateos. Sí, pues, o sea, porque también lo que hicimos fue levantar en varias empresas que trabajaban con esto y en otras experiencias, y nos dimos cuenta, y con también escuchando cómo lo hacían eh, en distintos lugares, y llegamos a la conclusión de que finalmente el hacer este proceso siguiendo estos pasos asegura en el mayor porcentaje de los casos una inclusión exitosa. Ya. Y yo creo que el tiempo nos ha demostrado que eso es así, porque tenemos pocos casos que no se han quedado con nosotros, y es básicamente casi el mismo porcentaje de las personas que no tienen discapacidad, que es como porque no le gustó la empresa, o no se adaptó al lugar, o O no era la encontró otro persona trabajo, claro. adecuada para el cargo, ya, pero con eso nosotros en el fondo nos aseguramos de que el proceso sea exitoso. En términos de tiempo, yo diría que un proceso normal, que tampoco son tan largos, porque estamos hablando de la operación, que en general en supermercados es súper rápida, siempre la Ya. se necesitaba para ayer. Entonces, no ha generado mayores tiempos. Si hubiera sido así, también hubiéramos tenido un problema con los gerentes o con los Ujú. jefes de recursos humanos, que les demandan rapidez. Pero igual ustedes funcionan como en el fondo, el cargo se abre y si es que hay un candidato para ese cargo, un candidato con discapacidad, digo, se Ujú. queda. Y si no, sigue funcionando con otros candidatos. No Exacto. hay cargos exclusivos. No, no, porque nosotros no tenemos definido que este cargo es para una persona con discapacidad. Para nosotros todos los cargos son posibles de ocupar por cualquier persona. Lo que hacemos es que enviamos cuáles son nuestras vacantes a las Claro, fundaciones o asociaciones, municipalidades o etcétera con los que trabajemos, con distintos organismos, sí. ¿sí? Y ellos ahí nos dicen si hay alguien con discapacidad, y si esa es la persona idónea, pues se queda. Mm, perfecto. Sí, pues ahí nosotros tenemos contacto más directo con las jefaturas de recursos humanos de los locales en donde estamos ubicados, en verdad. Ujú. Y ha sido rápida en general la comunicación. Eso es súper amable. Es Sí. bueno entonces saber que eso, que la estrategia que nosotros ocupamos en el cotidiano les funcionó para adquirirla como la estrategia de inclusión, que es el modelo de empleo con apoyo. Sí, o sea, nosotros lo tenemos súper internalizado, y hoy día llega a Arbustia. De hecho, hicimos una capacitación a los jefes de recursos humanos y a los prevencionistas del Sí. modelo, para que entiendan el sentido, porque esto no es, y yo creo que ahí también hay una clave. Ahora que voy hablando me voy dando cuenta, de que cuando la gente entiende el sentido de las cosas y no son imposiciones, porque no es que Sí, nosotros digamos, se tiene que hacer así porque así se hace, sino que les explicamos el por qué. sí, Por lo tanto, la gente se da cuenta de que es un paso necesario, no es un trámite, no claro. es una burocracia, sino que es una parte fundamental para asegurar un proceso exitoso, tanto para la persona que se va a incluir como para nosotros como empresa. Ujú. Porque lo que nosotros también queremos es incluir personas que hagan bien su trabajo y que se Claro. desempeñen de alguna forma. Por lo tanto, de hecho, muchas veces nos han dicho, oye, nosotros lo deberíamos hacer para todos, pero no podemos. No se puede, no se puede, pero efectivamente ahí se van eliminando algunos elementos como de riesgo de que falle en el fondo el proceso de inclusión, ¿cierto? Se va intencionando que la carga, que las habilidades que la persona tiene sean efectivamente compatibles con el puesto de trabajo y con lo que la empresa está requiriendo. Por Que eso tú dices que en falle, el fondo va. perdón, y también rompe paradigmas, porque a nosotros nos ha servido muchas veces para darnos cuenta de que quizás uno de repente emite juicios de Sí, ciertos cargos asociados a ciertas habilidades, entre comillas, de que uno cree que debieran tener ciertas características. sí, Nos pasó casos emblemáticos, y Edwin de Viña del Mar, una persona ciega, que trabaja en informaciones, y yo siempre lo cuento como un caso, tengo miles de casos, pero ese es el que en este momento me acuerdo, de cuando a mí me dijeron que era una persona ciega. Yo dije, ni una posibilidad, pues si él tiene que decir dónde están las cosas y cómo va a darse cuenta. Y claro, porque uno lo piensa desde uno que ve.
Pero ese ayuda también, ese apoyo Pero es de... impresionante. Edwin, yo creo que lo más impresionante de los que, como decía María Paz, es una persona ciega que trabaja en el Jumbo de Viña del Mar como encargado de informaciones. O sea, no es el único, pero es parte de ese equipo de informaciones. Y claro, él tiene en un Excel los pasillos con los productos que corresponden a cada pasillo. Entonces, cuando la gente le pregunta en qué pasillo está el producto X, Los él es palmitos. capaz de dar esa respuesta, por ejemplo, y muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta que él es ciego. Él dice de repente, porque la gente le pregunta así como, ¿y dónde está esto? Y se lo muestran. Y dice, tiene que decirme qué es eso. Y la gente igual genera, también, pues se rompe un poco el paradigma, la gente se sorprende, y es positivo que la gente se sorprenda para bien respecto de la inclusión, porque hace buena propaganda. Dan ganas de seguir en esa senda. Son nuestros principales promotores, digo yo. María Paz, ¿verdad? Y a propósito del proceso, yo te pregunté por el tiempo de reclutamiento, pero tú estabas también cerrando un poco la idea en torno al contexto actual. Y nos comentabas cómo, claro, por el tema de resguardo de algunas enfermedades crónicas como factores de riesgo, Ujú. algunas personas con y sin discapacidad se habían ido a sus casas. Sí. ¿Hay algún impacto concreto, crees tú, ahora en los procesos de inclusión? Como Bueno, que, em, lamentablemente, dada la contingencia, hoy día están un poco más lentos, básicamente detenidos, pero porque requiere un acompañamiento, requiere un proceso de seguimiento y eh, hoy estamos como todavía como tratando de sobrellevar esta contingencia. claro, No hemos incluido más personas desde el 16 de marzo, te diré yo. ya, Pero sí, lo que estamos viendo es también, si esto se prolonga en el tiempo, que parece que va para allá, eh, estamos viendo también la manera de poder ocupar las herramientas disponibles que tenemos para poder ir adaptándonos ahora a la nueva forma de trabajar, porque tenemos que ver, esto no lo podemos dejar congelado en el fondo, no sé, mucho tiempo. Nosotros necesitamos seguir contratando gente, y yo creo que es cosa de tiempo también, es cosa de dar orden. Estamos hoy día como ordenando un poco la casa de nuevo, con estos cambios, que no han sido poco, claro. pero siempre con la mirada de seguir trabajando, porque para nosotros, todas las personas que hoy día trabajan con nosotros son un aporte. Y desde esa perspectiva, cuando nos faltan manos, nos falta como eso, como son un diferenciador o en el servicio, o en la manera de hacer su trabajo, en la prolijidad que algunos tienen para hacer ciertas cosas. Entonces, de hecho, como ejemplo, nos llamó un gerente como a fines de marzo para preguntarnos si vamos a tomar alguna determinación de las personas con discapacidad. Yo dije, estará preocupado porque va a decir que quiere que los mande para la casa. Y me dice, es que yo no quiero que se vayan. Ya, eso es positivo entonces, es Claro, pero me positivo. decía, porque me dice, es que yo no sé si ellos tienen más posibilidades de enfermarse, ¿cachai? Porque todavía hay Se estaba cierto, descubriendo un poco. claro, pero por supuesto que todas las personas, como te vuelvo a recalcar, las que tienen asociada una enfermedad crónica con o sin discapacidad, Sí, eh, van a su casa. Pero en el fondo también mostrarle a él que no, pues, que no solo por tener algún tipo de discapacidad tenemos que ver cuál es lo que podría afectarle en su salud, si es que se va para su exacto. casa o no, pero si no, y él puede seguir trabajando, igual que con las medidas de resguardo que hemos dado para todos los trabajadores de Jumbo, sigue haciendo su labor, por supuesto. Hay una pregunta ahí respecto a las jefaturas o las altas gerencias, en verdad, que muchas veces son detractores. ¿Cómo llegan, tú crees, a este nivel en que el gerente esté preocupado porque la gente no se vaya para la casa? Yo creo que, bueno, al principio es complejo porque es difícil convencer cuando no has tenido experiencia. Yo creo que este tema principalmente pasa porque cuando uno no ha tenido contacto, ¿Ya? no has tenido la experiencia antes,
o también por experiencias previas, porque hay veces que hay prejuicios, o no sé, yo tuve una imagen o una idea y no me gustó y resulta que de ahí construyo para adelante. Al principio nos costó, sobre todo con unos más que otros. Tenemos ahí unos que nos ha costado con el tiempo. Hay algunos con los que todavía nos cuesta, y es también para mostrarles que esto no es como que todos cambiamos y de repente el ¿Están mundo todos florece. alineados? No. No, siempre hay como gente que vuelve así como sobre todo en las situaciones más complejas, como Ya. a reflotar como este prejuicio. Pero en general lo que hemos ido haciendo es primero mostrar datos duros después de un cierto tiempo, como les decía, experiencias de casos exitosos, y que no las cuente yo, sino que las cuente el que la vivió, porque es Ya. más creíble, porque obviamente que van a decir que yo siempre voy a contar lo bueno, pero cuando lo dice alguien que trabaja todos los días y le hacen preguntas, Es el ellos, desafío de la gente que trabaja en inclusión dentro de las empresas. En el fondo es como el que aboga por la inclusión muchas veces. claro. Y lo otro nosotros como área es mostrar datos duros. Ya. Mostrar, por ejemplo, índices de rotación, de ausentismo, eh, en los casos de que existan medidas de productividad, también mostrar medidas de productividad y mostrar que no, muchas veces no hay diferencia, o incluso rotan menos, y que en términos de productividad pueden ser tan o más productivos que cualquier otra persona. Entonces eso también, para el que no compense en el fondo por otros temas, entrar por acá, o vamos mostrando, fijáis, eh, en general haciendo como yo creo que el consejo está en no jugársela solo por una estrategia, porque tienes tantas personas Mm. y tantas maneras de ver el mundo como personas tienes en tu organización. Entonces, si tú te vas por un solo camino, porque hay gente que te va a convencer por un lado más emocional, pues, conecta y entiende, otro por el dato duro, otro por que otro le cuente. Entonces, yo creo que Claro, nuestro desafío ha sido buscar distintas varias estrategias estrategias. para mostrar los datos. ¿Okay? No, yo no me la jugaría por una sola. Quizás a veces el error puede ser que uno va solo al dato y hay gente que por el dato no nada, ¿okay? Entonces yo voy a dar como una recomendación, es como busquen distintas estrategias para mostrar, para que las distintas personas o las distintas personas que escuchan, que tienen que tomar decisiones, en alguna de esas lo vaya a lograr encantar. Claro, Y sobre todo cuando hay que comenzar a uno, ver bien por dónde piensa, cómo piensa ese. ¿Ya? claro. ¿Qué es lo que necesita para reforzar? Y en ese sentido, ustedes tienen más o menos, tienen hartas cifras, tienen bien sistematizados los procesos en general. ¿Tienen sistematización respecto de la promoción laboral? La Nosotros, posibilidad de, perdón, sí, la posibilidad de desarrollo, desarrollo de carrera de los candidatos, o sea, de los trabajadores en este caso. sí, es algo que se ha ido dando más lento quizás. ¿Ya? Ese es el segundo cambio cultural, o sea, o el segundo desafío grande que nosotros tenemos, es Claro. mostrar que una cosa es que entren y otras cosas también es que necesitamos desarrollo. Ahora, también hemos ido viendo que eso depende, igual que en todas las personas, o todos los casos de la organización, de la persona. Hay personas que tienen mucho potencial y hemos logrado ir generando cambios de cargo, Ya. ascensos de personas con discapacidad. En porcentaje hoy día no son muchos, porque tampoco es mucho el porcentaje de personas con discapacidad en relación al total de la dotación, pensando que nosotros somos muy grandes. Nosotros hoy día tenemos un 1,8% de nuestra dotación, que equivale a algo así como a 324 personas, 325 personas, eh, y de esos nosotros vamos viendo ahí, no sé, pero va en línea en general la proporción de los ascensos, o sea, no tenemos un sesgo en ese punto. Ya. O sea, puedes calcular que la proporción es equivalente al resto de los trabajadores, en el fondo, más o menos. Sí, sí, a nivel, lo vamos segmentando por cargo. Mm. Pero es normal, como ya es normal o común por lo menos, encontrar algunos frenos para generar inclusiones,
encontrar a nivel interno también algunos frenos para generar ascensos de cargo, ¿no? Y En algunas jefaturas, sí. sí, o sea, es como cuando uno dice, bueno, pero uno entra a este cargo, pero no necesariamente se tiene que quedar para siempre acá, es como, pero volvemos a lo mismo, o sea, por eso te digo, es el otro gran proceso de cambio, unos que ingresen y el otro es que se desarrollen. Y ahí volvemos a lo mismo, hemos mostrado casos de éxito, hemos mostrado casos que ya existían, porque ahí fue de desarrollo de carrera, eh, y eso también muestra nuevamente de que no se puede, está más en la cabeza de uno que en la realidad. Ya. Una parte importante a lo mejor de este proceso del decidir cómo hacer cada uno de los procesos de inclusión tiene que ver con que ustedes, como decías tú, se jugaron por hacer inclusión desde la metodología de empleo con apoyo. Hacer un análisis de puesto de trabajo, hacer luego análisis y evaluación de los candidatos y hacer contrastación entre ambos para poder definir compatibilidad. Eso ustedes lo tienen puesto como un protocolo actualmente y entiendo que eso lo dejan como, ese es como el formato en el que le piden a los organismos que generan apoyos que presenten a los candidatos, ¿cierto? Efectivamente, nosotros como nuestro requisito en el fondo para poder trabajar de la mano con otras organizaciones o organismos es justamente ese, como que en general nunca hemos tenido alguna diferencia, yo te diría que salvo honrosas excepciones, pero nosotros establecimos como protocolo interno que nuestra manera de hacer inclusión va a ser a través, y de los procesos de selección va a ser a través del modelo de empleo con apoyo, y ese también lo aplicamos cuando tenemos ascensos de cargo o cambios de cargo, también movimientos horizontales, porque eso también, ojo, ese también se da. A veces la gente le gustó, cuando ya está adentro se da cuenta que le gustó otra sección Sí. o le interesa cumplir otro rol y ellos mismos nos dicen. Y ahí también aplicamos el modelo de empleo con apoyo y en el fondo también vas abriendo la posibilidad y mostrar de que el desarrollo también no es solo en el ascenso, sino que también en el moverse horizontalmente y aprender de otras cosas, aprender de otras áreas. Eso igual para contextualizar un poco, es importante decir que cuando nosotros partimos a finales del 2016 a conversando de inclusión y de las capacitaciones que hablábamos antes y todo, nosotros como Avanza no teníamos ni una posibilidad de dar respuesta a la inclusión fuera de la quinta región. Entonces, desde ahí es que empezamos a pensar juntos, en el fondo, cómo establecer algunos lineamientos, cómo Jumbo podía pedir otros apoyos a otros organismos y en el fondo entendiendo también que habían un montón de puestos de trabajo y nosotros tampoco alcanzábamos a dar abasto a esa cantidad de inclusiones. Entonces, claro, ese es el mismo formato en el fondo en el que nosotros trabajamos con todas las empresas a las que ahora podemos dar respuesta en las regiones en las que estamos, pero en el fondo, y bueno, y obviamente que a Jumbo también, con Jumbo seguimos trabajando en varios procesos en contacto más directo con las jefaturas de recursos humanos de cada local, como yo les decía antes. En eso tenemos un montón de preguntas. Yo estoy eligiendo aquí algunas que tienen que ver con la conversación que tú vas llevando, ¿cierto? Para que de alguna forma vayan saliendo más naturales. Pero en algún momento tú mencionaste los errores. Y hay alguien, Pamela, está interesada en saber si ¿Cuáles? podrías mencionar por lo menos algunos errores o uno, pero porque ella está iniciando un proceso de armar un plan de inclusión para una entidad educativa. A ver, ¿en qué nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado en nosotros mismos cuestionar el proceso, establecimos este modelo de empleo con apoyo y como tú bien contabas, lo establecimos como un requisito nuestro, entonces nosotros le pedíamos a los organismos intermediadores que ocuparan este modelo para trabajar en Jumbo, que siguieran este proceso. Y a veces siguiendo este proceso y todo, nos llamaban de adentro y nos decían, no, que parece que hubo un error en el proceso. Ya. Tiene que haber un error, porque fíjate que no, que a mí me tinca que esta cuestión no, esta persona no, mira, pero mira, ven a ver, ¿qué trae?
y al principio nosotros pecamos así como estábamos como en pánico, así como, nos equivocamos, como que dudamos de nuestras propias Decisiones. definiciones, ¿cachai? Sí. Algo que hoy ya no nos pasa por el tiempo, porque la experiencia te lo va dando, pero al principio era como que uno mismo decía, no, nos equivocamos, esto está mal. Cuestionábamos nosotros mismos, y lo que hicimos fue ir a preguntar nuevamente, ir a preguntar a la persona cómo estaba, cómo se sentía, qué cosas podíamos hacer, porque aquí el juicio era, por ejemplo, que la persona estaba pasándolo mal en el cargo, porque era una persona que tenía un problema, por ejemplo, físico, y tenía que subir y bajar escaleras, o para trasladarse, a ojos de uno, se notaba que, o sea, se ve, a ojos de los que estamos ahí, que creíamos que él lo estaba pasando pésimo, y muy por el contrario, era algo que estaba bien hecho, y que finalmente lo ayudaba a tonificar los músculos. ¿Qué otros errores? Nos pasa igual como sociedad, porque tenemos una mirada más asistencialista, pobrecito, que va caminando y se No, esfuerza. eso también, pues esta mirada como de que también, otro error es como de no poner los límites también. Hemos tenido que muchas veces salir a decir, bueno, esto es un trabajo y por lo tanto debemos cumplir con las mismas responsabilidades y deberes de todas las personas que trabajan acá. Por lo tanto, nos ha pasado a veces que dan 54.000 oportunidades y no nos han reportado antes. Entonces, hemos tenido que ir como a reforzar de que, si bien es importante hacer seguimiento y generar adecuaciones o adaptaciones cuando se requieran, no podemos eternamente estar dando 50 oportunidades para cumplir con el trabajo, como no nos darían a nosotros tampoco. Entonces también esta mirada como un poco De nuevo, asistencialismo, y uno dice, bueno, no importa, pobrecito, y el gallo en que verdad no estaba pobre, siendo flojo, no era discapacidad. María Paz, tiene discapacidad. Y también, por ejemplo, errores porque hicimos este cambio en los protocolos, por ejemplo, de prevención de riesgo, que nosotros dábamos por entendido que al enviar un mensaje todos tenían que entender. Uh-huh. Y que de repente había cosas súper simples, nos pasó hace poco un ejemplo de que había un cambio en la apertura de una puerta de seguridad, ¿ya? Que se comunicó así como, bueno, cambió la puerta. Y nadie Todos se enteraron. Entonces como que estábamos todos por hecho de que obvio que todos van a cachar que la puerta se abre ya. Y tuvimos ahí una situación con una persona con discapacidad cognitiva que no entendió cómo se abría la puerta, y al tirar un cable la rompió, y era una puerta como de seguridad. Entonces, Difícil, el error compleja. ahí no es de él, pues el error es nuestro, que no vimos y no pensamos cómo explicar situaciones que son críticas, porque aquí no es todo también para que no se abrume, pero en cosas que sean relevantes de seguridad, de salud, por ejemplo, ahora con los temas de todo lo que tiene que ver con la protección y uso de mascarilla, lavado de manos, distancia, uso de la instalación, etcétera, hemos tenido que activar todo un protocolo y pensarlo desde ese punto de vista, de que aquí todos tenemos que entender. Exacto. Eso como muy lo que me pensado. acuerdo así de errores. Igual creo que tenemos varios más, creo. Pero es importante porque finalmente con algunos igual uno se va haciendo la idea de qué errores no cometer o qué cosas visibilizar con mayor fuerza. Sí, o tratar de impulsarlo todo desde el área, también quizás como tomando el punto de que ella que va a impulsar, no centralizarlo todo. Aquí hay que convencer o tener de aliado a alguna otra persona más que sea idealmente del negocio, porque si no lo toma como Juan de Arco, o Juan de Arco, no sé. Se inmola, digamos. Claro, entonces, no es la idea. Creo que ahí también hay un punto, al principio también éramos como que íbamos con la capa de superhéroe, y todas las responsabilidades acá no funciona. Esto hay que ir armando como masa crítica. Mientras más gente logres tener del lado de la institución, ya no, el trabajo del área pasa después solo por definir estrategias, no por convencer, que es como lo primero que uno sale. Es la pega más difícil, sí.
Y en eso, ¿ustedes han podido alcanzar distintos niveles de, o más que distintos niveles, distintos tipos de cargos desde la inclusión? Sí, algo, o sea, de administración, ¿a eso te refieres con la pregunta? Sí, Sí, ya. Eh, Efectivamente, pues tenemos cargos en administración, cargos en operaciones, en bodega, en atención de público. ya. Hemos ido es que como también uno de los cambios que nos dimos cuenta al aplicar este modelo es que no hay un cargo para personas con ciertos tipos de discapacidad. Por lo tanto, para nosotros todos los cargos de la empresa son susceptibles de ser ocupados por cualquier persona. Por lo tanto, Ujú, no se cierra la posibilidad, si tú tienes las competencias y las habilidades, califica, ya. pueden entrar a participar. Eres evaluable en el fondo. Sí, no Ya, existe perfecto. como una condición o Y, este cargo para estas personas. Lo mismo, por ejemplo, para adultos mayores, no hay un cargo específico porque siempre lo asocian, por ejemplo, a la balanza, pero no es específico, es el más visible quizás. ya. ¿Y cargos profesionales han podido cubrir también con inclusión? Ahí tenemos nosotros por un tema de estructura que no ha costado más porque No depende tanto de ustedes. claro, lo que pasa es que Jumbo es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Estás en COSUD como empresa holding, y ahí están los ¿Ya? cargos de administración central y donde se requieren más profesionales, cargos profesionales. Y Jumbo, que es como una empresa que está dentro de esta otra, pero que funcionamos como un poco de manera eh, Más autónoma. más autónoma en términos de contratación y todo esto. Y las vacantes de cargos profesionales en general son más bajas, porque son solo a nivel de subgerentes y gerentes. Pero Ya. sí ha habido casos exitosos en Cencosud de personas en situación de discapacidad para cargos más profesionales. Ha costado más eh, y también hay que hacer un trabajo ahí y quizás es algo que va un poco más atrás en términos de desarrollo de Sí. porque hay que volver a hacer el trabajo que nosotros hicimos para Jumbo, en el fondo. Claro. Y Entendiendo que con, es un con la organismo. oficina, ¿me entendí? Sí, sí. Pero en ese caso igual están ocupando el modelo de empleo con apoyo. Sí, o sea, es la sugerencia que nosotros al menos hicimos, dada nuestra experiencia, porque nosotros lo que hacemos es que les contamos en el fondo a la gente de Cencosud cuál ha sido nuestra manera de proceder y cómo en qué nos ha ido bien, y se ocupa el mismo sistema. Ya, perfecto. Sí, nosotros en general, es una pregunta que nos hacen harto, el tema ¿Mm? si el modelo de empleo con apoyo lo usamos en profesionales también, y la verdad es que nosotros lo ocupamos harto entendiendo que el modelo es muy flexible, o sea, le vamos a prestar apoyos importantes casi para aprender a llegar al trabajo, aprender a trabajar a personas que lo requieren, pero hay muchas otras personas que tienen súper claro qué trabajo tienen que hacer, sobre todo en el caso de personas que tienen una formación profesional, eh, pero le prestaremos apoyo en otros ámbitos, en el fondo, de repente para hablar igual de la discapacidad, de las necesidades de apoyo. Eh, Es que yo creo que principalmente también sirve para visibilizar, porque a veces es como, mira, necesito esta ecuación puntual de algo que ni siquiera el entorno había visto, no tiene ni siquiera a veces que ver con el trabajo en sí, como, pero sí con los entornos. ya, Porque nosotros porque no está, como no, uno no está tan como acostumbrado a mirar desde esa perspectiva, hay cosas que tú dejas de ver simplemente. Y lo otro es que el modelo incluye una parte que es una charla de concientización o una implica charla con educar el al equipo, equipo. que en el fondo también le muestra al equipo y ahí te ayuda bastante en el proceso. Yo creo que eso es súper importante. Y ahí hay otro error que a veces hemos hecho, que a veces en el apuro, por ejemplo, hace poco tuvimos un cambio de cargo y no se hizo inmediatamente la tabla de concientización. Y claro, el equipo nuevo tenía ciertas como temores, ciertas aprensiones, entonces es súper relevante en el fondo hacer esa parte porque ayuda a mostrarle a los otros, primero a romper este desconocimiento y también
la persona puede decir, mira, en esto y en esto, necesito apoyo, y ahí siempre salen voluntarios de gente que dice, bueno, perfecto, yo tomo eso, tú tomas esto, y ahí podemos hacer ciertas, como, también fomenta la colaboración entre los equipos, de Sí, algo que... se van colaborando los equipos y van en el fondo fortaleciendo las posibilidades de éxito del proceso, una cosa así. Sí, es verdad. Mira, tenemos hartas preguntas más, pero estábamos conversando aquí con mi sonoprompter que me manda las preguntas, de que vamos a dejar algunas preguntas, son muy poquitas las que nos quedan sin responder, porque yo traté de ir agrupándolas, y les podemos mandar respuesta a sus correos en caso de que alguien falte. Pero eso, quería en general, María Paz, agradecer este espacio de conversación, porque tal como aparecían en las preguntas, hay harta gente que tiene que tomar acciones. El panorama actual no es muy favorecedor de la inclusión, hace que todos tengamos un poco esta sensación de qué va a pasar ahora, y claramente conocer las experiencias de otros puede ser positivo en términos de saber un poco qué pasos dar, ¿ya? Y la idea es un poco eso de este espacio, que podamos conversar de inclusión, que podamos retomar algunas experiencias, ¿cierto? Colaborar en lo que se pueda, y a lo mejor desde aquí mismo generar espacios colaborativos más interesantes hacia el futuro con quienes nos están mirando hoy día y quizás pueden en el futuro contarnos su propia experiencia. ¿Ya? Me gustaría ahí como agregar que yo creo que ahora se detuvo porque obviamente nos detuvimos todos. No, teníamos que parar, o sea, hemos tenido que parar como de manera obligada para repensar cómo hacemos las cosas, pero así como hemos pensado cómo volvemos a adaptar, y siento que esto también es una enseñanza para todos nosotros de cómo las cosas se pueden hacer igual con ciertos ajustes. Exacto. Por lo tanto, creo que es súper importante no decir, bueno, esto lo voy a dejar para después porque ahora no es el minuto, porque siempre es el minuto. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo ajustamos los sistemas, los recursos que tenemos disponibles para poder continuar con los procesos de inclusión, pero Sí. siempre acordarnos de que así como estamos hoy día trabajando quizás desde otra manera, o tuvimos que ajustar desde trabajar algunos en teletrabajo, otros en su lugar de trabajo, ajustar también o hacer cambios en la manera de relacionarnos, de trabajar, etcétera. Lo mismo corre para las personas en situación de discapacidad, no es distinto a lo que hoy nos pasa a nosotros, a Sí. todos de una u otra manera, y por lo tanto no es algo que debamos detener, sino que solo detenernos a pensar cómo lo hacemos, pero de otra forma. Y eso también es un aprendizaje que nos muestra que siempre se puede. Siempre se puede, sí. Nosotros también estamos trabajando remotamente, así que también súper abiertos a recibir dudas, a consultas. A propósito de lo que tú dices, como pensar de nuevo las cosas, nosotros hemos hecho históricamente un curso de empleo con apoyo, y siempre la gente nos preguntaba, ¿y lo podemos tomar a distancia? Y nosotros le decíamos, pucha, no, porque es presencial. Y ahora que no tenemos más alternativa que hacer las cosas a distancia, acabamos de lanzar nuestro curso online. Y está interesante porque en el fondo es verdad, como tú dices, las crisis nos ponen en jaque, nos obligan a pensar y repensar las cosas, y nada, pues, se puede siempre hacer algo. Así que quiero estar aquí a ti, María Paz. Gracias también a Laura, que está facilitando esta conversación. Y a todos los que nos acompañaron, que nos mandaron sus preguntas. Gracias también por interesarse por la inclusión, y ojalá que sigamos todos trabajando juntos para avanzar en ella. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Gracias por Chao, invitarme. chao. Chau. Besitos. Gracias por recibirnos.